La historia comienza con un pescador que encuentra a un hombre junto al mar que no se mueve. El hombre lleva un reloj en la mano y se desconoce si está vivo o muerto. Así que el pescador cogió el reloj y se lo quedó. La cámara hizo un barrido y el director nos reveló la identidad del propietario del reloj. Es Hajeo, un alto directivo del grupo Queen, debido al tatuaje que tiene en la muñeca. Utiliza este reloj específicamente para taparlo. Hoy es la audiencia contra el grupo Queen. Hajeo tiene la tarea de resolver la crisis del grupo. Afortunadamente, ya la solucionó anoche. Los miembros de la audiencia. Al diputado no le gustó el regalo que Hajeo había traído, pero cuando se quitó la camisa blanca y vio el gran regalo debajo, se alegró. El diputado accedió de inmediato a la audiencia que Hajeo había propuesto, pero para estar seguro, hizo que registraran a Hajeo. Hajeo incluso había escondido una cámara. El diputado pensó que estaba siendo ridículo, pero Hajeo mantuvo la calma. Incluso presentó un certificado de soborno y pidió al diputado que lo firmara antes de aceptar el regalo. El parlamentario sospechó que estaba enfermo mental. ¿Quién aceptaría sobornos y luego dejaría pruebas? Justo cuando el parlamentario estaba a punto de levantarse e irse, Hajeo lo tiró al suelo. Hajeo le dijo al parlamentario que había hecho preparativos dobles. Además de la cámara en su cuerpo, también había colgado una campana alrededor del cuello del gato del parlamentario. La campana contenía una cámara estenopeica, por lo que toda la escena del parlamentario aceptando el soborno había sido grabada. Si el parlamentario intentaba incumplir el trato, el vídeo se subiría a internet, bajo la amenaza de Hajeo. El parlamentario no tuvo más remedio que ayudarlo a resolver la audiencia, y la crisis del grupo Queen se resolvió. Sin embargo, Suyidao, el representante, no estaba muy contento. Es el yerno del presidente del grupo Queen, Che, pero ahora un pequeño ejecutivo le ha robado el protagonismo. Cuanto más capaz es Hajeo, más vulnerable parece. El presidente Che no tiene ningún hijo, solo una hija. En el futuro, el grupo puede que no esté necesariamente en manos de miembros de la familia. Al ver que el presidente Che valora cada vez más a Hajeo, la esposa de Suyidao no pudo quedarse quieta. Le pidió a Hajeo que se fuera por un tiempo. Necesitaban discutir asuntos familiares. El asunto concernía al profesor Lee. El presidente Che solo pudo pedirle a Hajeo que se fuera. El profesor Lee lo había comprobado de antemano. Después de la jubilación del jefe, tenía muchos recursos bajo su control. Incluso el presidente Che tuvo que sonreír frente a él. Recientemente, el profesor Lee había ayudado al grupo Queen a ganar una adquisición. Esto fue algo completamente bueno para Suyidao, quien había contribuido a este asunto. Hajeo sintió que había algo sospechoso en este asunto. Afortunadamente, tenía una novia que lo amaba. Su novia Yemi también trabaja para el grupo Queen. Cuando Hajeo intentó seducir por primera vez a la nieta del presidente Che, se encontró en su lugar con la artista abstracta Yemi. Al verla escuchar música y fingir ser una gran pianista, Hajeo se sintió atraído por ella al instante. Los dos se juntaron poco después de conocerse. Hajeo y Yemi tienen una muy buena relación. Incluso se tatuó el nombre de Yemi en la muñeca. Por desgracia, está demasiado ocupado en el trabajo como para pasar mucho tiempo con Yemi. Yemi solo puede esperarlo en el hueco de la escalera de la empresa. Pero cada vez que se encuentran, Hajeo es llamado por el trabajo en menos de 3 minutos, donde no puede ver. Yemi se ve grave, sin saber qué pensar. Desafortunadamente, Hajeo no sabe nada de esto. En los últimos días, el presidente Che planea nombrar a Suyidao vicepresidente. Hajeo está ocupadísimo, para no dar a otros la oportunidad de adelantarse. Ha formado camarillas y bandas para intentar ascender un poco en su puesto. Nadie que haya llegado a la cima del grupo Keens carece de ambición. Hajeo solo necesita la oportunidad adecuada. Aunque podría haber ascendido rápidamente seduciendo a la nieta del presidente Che, abandonó ese camino por amor. Yemi siempre le pregunta si se arrepiente, e incluso le preocupa que no se case con ella en el futuro. Se hizo tatuar su nombre, pero le costó encontrar el siguiente. A Hajeo no le preocupa nada de esto. En su corazón, Yemi es su prometida desde hace mucho tiempo. Llevaba mucho tiempo buscando el momento adecuado para regalarle su anillo de compromiso. Yemi lo sabía todo sobre Hajeo, incluso que era alérgico a la canela. Una noche, Hajeo se comió por accidente una tostada con canela. Yemi lo llevó rápidamente al hospital y le salvó la vida. Cuando Hajeo regresó a casa del hospital, Yemi se ofreció a jugar con él. Hajeo no entendía lo que significaba. Lo que no sabía era que, en poco más de 10 horas, se metería en un gran lío. Cuando se despertó, el secretario jefe del grupo le informó de que tenía que asistir a la boda de la nieta del presidente Che. Hajeo se sintió un poco extraño. Por lo general, solo los miembros de la familia asistían a esas bodas. Cuando llegó al lugar, se encontró con Taewo, su antiguo rival del colegio. Taewo se había convertido en fiscal y era aún más arrogante que antes. Dijo que él era el novio ese día. Esperar a que se casara con la nieta del presidente Che acabaría expulsando a Hajeo del grupo. Taewo era sobrino del profesor Lee. Esta vez, estaba involucrado en un matrimonio político. Luego se burló de Hajeo para que escribiera una carta de renuncia y dejara la empresa rápidamente. Antes de que pudiera hacer algo, Hajeo estaba tan enfadado que quería golpear a alguien. No pudo evitar preguntarse cómo sería la mujer que se casó con Taewo. ¿Cómo pudo soportar un matrimonio político así sin sentimientos? Lo que no esperaba era que la novia de hoy fuera alguien a quien realmente conocía. Hajeo quería preguntarle a Yemi por qué lo traicionó, pero los guardaespaldas lo encerraron en el almacén. Después de la boda, Hajeo finalmente conoció a Yemi. Enfadado,
Se quitó el reloj de diseño falso que ella le había dado. Pero Yemi dijo que el reloj realmente valía cientos de miles de wons. Sus sentimientos por Haeo eran aún más invaluables. La razón por la que Yemi ocultó su identidad como heredera de un chaebol vivió con él fue porque quería disfrutar de su última libertad antes de la boda. La vida que ella quería era algo que Haeo nunca podría satisfacer. Ella tenía un profundo rencor. Su padrastro Suyidao era el mejor amigo de su padre antes de que éste muriera. Yemi sospecha que su padre fue asesinado por Suyidao. Esta vez, accede a sus demandas de una alianza empresarial, porque quiere obtener las acciones del grupo y descubrir la verdadera causa de la muerte de su padre. Suyidao incluso conoce su relación con Haeo. Yemi teme que Haeo se meta en problemas. Así que quiere que renuncie. Pero Haeo ha trabajado duro para llegar donde está hoy. Así que ¿cómo puede irse sin más? Haeo recogió el reloj del suelo y decidió ocultar su amor por Yemi. Se entregó en cuerpo y alma a su carrera. Por la noche, como de costumbre, compró un poco de soju que le gustaba al presidente Che y planeó guardarlo en la caja fuerte del presidente Che. Sin embargo, introdujo la contraseña más de 10 veces, pero resultó ser incorrecta. Solo el presidente Che y Haeo conocían la contraseña de esta caja fuerte. Haeo tenía la capacidad de memorizar cosas, por lo que el presidente Che lo valoraba mucho. Ahora que la contraseña era incorrecta, el presidente Che debía haberla cambiado sin decírselo. Haeo se apresuró a ir a la oficina del presidente Che, donde hay una caja fuerte. Él también conoce la contraseña de la caja fuerte. Si la contraseña sigue siendo incorrecta esta vez, significa que el presidente Che ya no quiere utilizarlo. Efectivamente, esta vez no abrió la caja fuerte. Haeo entendió lo que quería decir el presidente Che. La otra parte debía de saber de su relación con Yemi y quería deshacerse de él del grupo. Haeo se resignó a aceptar este resultado, pero sintió que necesitaba aclarar algo. No quería utilizar a Yemi para ascender en la escala social, y que nunca supo su verdadera identidad cuando estaban saliendo. Si no fuera porque el presidente Che le pidió que asistiera a la boda de la joven, todavía no sabría que Yemi es la nieta del presidente Che. El presidente Che no esperaba que todavía estuviera enamorado. Originalmente planeó echar a Haeo de la empresa, pero después de enterarse de la verdad, cambió de opinión. Llevó a Haeo a una panadería y le dijo que uno de los empleados allí es su hijo. Nadie sabe que el presidente Che tiene un hijo biológico. Planeó encontrar la manera de meter a su hijo en la empresa, pero había tanta gente en la empresa que no confiaba en nadie. Solo podía confiar a su hijo a Haeo. El presidente Che le pidió a Haeo que fuera a la cámara acorazada y sacara $1 millón de dólares estadounidenses y 6 lingotes de oro de 1000 gramos y se los entregara al profesor Lee. El profesor Lee era socio del presidente Che. Sabía que Yemi había vivido con Haeo antes y le pidió al presidente Che que se deshiciera de Haeo. Ahora que el presidente Che quería quedarse con Haeo, tenía que darle algunas ventajas. El profesor Lee quiere mucho a Taewo. Se deshará de cualquiera que amenace la felicidad de Taewo. A pesar de que Haeo le trajo un generoso regalo al presidente Che, el profesor Lee seguía descontento. Cuando Haeo se fue, el profesor Lee envió a alguien para decirle que fuera a hablar con Liu Zong mañana por la noche. Haeo estaba acostumbrado a hacer cosas para él y para el presidente Che, así que no lo pensó demasiado. Recientemente, se eligió al vicepresidente del grupo Queen. No fue el yerno del presidente Che, Suyidao, sino su secretario, Minkyu. El objetivo del presidente Che era allanar en secreto el camino para su hijo Hiyun. Suyidao rechinó los dientes de odio. Sabía de la existencia de Hiyun. Simplemente no esperaba que el presidente Che llegara tan lejos por él. A lo largo de los años, había ido a la cárcel y asistido a audiencias para el grupo Queen, pero ahora estaba haciendo el vestido de novia de otra persona. Al ver al presidente Che y a Haeo charlando y riendo, Suyidao tuvo una idea loca que crecía en su corazón. Pronto se puso en contacto con el lado del profesor Lee. Él y el profesor Lee estaban confabulados. El profesor Lee, que se había enterado del asunto, sin duda le ayudaría. Esa noche, Haeo fue a la residencia de Liu Zong siguiendo las instrucciones del profesor Lee, pero no sabía que se trataba de un callejón sin salida preparado para él. El reportero que estaba en la casa ya había sido asesinado. Le esperaban unos asesinos despiadados. Haeo se defendió con fuerza, pero los asesinos tenían experiencia. Lo estrangularon directamente con las manos. En ese instante, Haeo pareció ver la muerte. El deseo de sobrevivir le obligó a luchar desesperadamente. Al final, derribó a los asesinos. En ese momento, sonó el teléfono del asesino. La persona que llamaba en ese momento era seguramente el jefe. Haeo tenía mucha curiosidad por saber quién quería matarlo. Al ver que alguien venía a buscar al asesino, Haeo comprendió inmediatamente que esta persona era el cerebro de todo, y esta persona no era otra que el subordinado del profesor Lee. Haeo no se atrevió a enfrentarse al profesor Lee de frente. El profesor Lee tenía mucha influencia en el mundo político. Solo pudo arrodillarse y suplicarle al profesor Lee que le perdonara la vida. El profesor Lee le pidió a Liu Zong, del Ministerio de Energía y Recursos, que creara un fondo patriótico, y ganó mucho dinero a través de este fondo. Haeo lo sabía muy bien, así que el profesor Lee quería deshacerse de este peligro oculto. Pero lo que el profesor Lee no sabía es que Haeo también había robado 39.000 millones de este fondo. 39.000 millones eran suficientes para mantener vivo a Haeo. Prometió transferir el dinero a la cuenta en el extranjero del profesor Lee en cuotas. La condición era que el profesor Lee dejara de vigilar su vida en el futuro. Las dos partes llegaron a un acuerdo. Haeo transfirió rápidamente la primera cuota de 2.000 millones, con el que pudo escapar del país de forma segura. Pero cuando salió, se encontró con Yemi, que había sido su novia 2 días antes y ahora era la esposa de otro. Haeo sabía que ella no podía evitarlo, ya que era hija de una familia adinerada.
y pronto los dos no pudieron evitar saborear los labios del otro. Después de dejar a Jamie, fue a casa y encontró el localizador debajo del coche. Esto definitivamente lo hizo el profesor Lee. El propósito era monitorear su paradero. Hao sabía muy bien que incluso si le transfería los 39.000 millones de wons al profesor Lee, no lo dejaría ir. Así que ya había hecho un segundo plan. Hao conocía a una hacker de primera. Instalamos en secreto el programa en el ordenador del profesor Lee. El profesor Lee había hecho que Liu Zong creara un fondo patriótico de hasta 2 billones de wons. Todo ese dinero estaba en la cuenta del profesor Lee en el extranjero. Cuando Hao transfirió dinero al profesor Lee por segunda vez, pudo ver la contraseña de la cuenta del profesor Lee a través del programa de hackeo. En ese momento, su capacidad para memorizar cosas fue muy útil. Cuando el profesor Lee bajó la guardia, inmediatamente inició sesión en la cuenta y cambió la contraseña. Todas estas cuentas en el extranjero son anónimas. Quien tenga la contraseña es el propietario de la cuenta. A partir de entonces, Hao tuvo más dinero del que podría gastar en toda su vida. Ya no quería quedarse en Queen Group. Viendo cómo la gente se hacía daño, solicitó directamente una excedencia al presidente Che. ¿Quién iba a decir que justo en ese momento Jamie volviera corriendo y dijera que quería el divorcio? Tenía un moratón en el ojo. Todos pensaron que Taiwo la había golpeado. Pero cuando apareció Taiwo, todos se quedaron sin habla. El hematoma de Jamie era obviamente más grave que la pierna rota de Taiwo. La pareja se había peleado porque Taiwo se había enterado de la relación de Jamie con Hao. Taiwo y Hao habían estado en desacuerdo desde que estaban en la escuela. Debe haberse sentido incómodo cuando se enteró de que Hao era el exnovio de su esposa. Especialmente ahora que Jamie todavía tiene un tatuaje en la mano. Esto es suficiente para demostrar lo profunda que es su relación. Taiwo estaba devastado. Pero Hao vio esperanza. Después de que Taiwo se fuera, llamó en secreto a Jamie y le dio un teléfono de repuesto para que se pusiera en contacto con él. Hao ahora tiene dinero y puede llevarse a Jamie con él en cualquier momento. Sin embargo, cuando le dijo a Jamie lo que pensaba, Jamie se negó a ir con él. De hecho, Jamie estaba cerca, solo estaba bromeando con Hao. Se arregló el pelo y se preparó para ir a buscarlo. Inesperadamente, antes de que pudiera salir del coche, un grupo de guardaespaldas la empujó de nuevo a su asiento. Estas personas debían de haber sido enviadas por la familia. Hao no tenía ni idea de esto y pensó que Jamie realmente no quería ir con él. Después de regresar al barco, Hao se puso un traje y grabó un vídeo para Jamie, preparándose para conmoverse con su sinceridad. Desafortunadamente, justo en ese momento alguien le iluminó los ojos con una luz fuerte, y mientras no podía abrir los ojos, la persona le disparó violentamente. Hao resultó herido, pero su reacción fue sorprendentemente rápida. El asesino le disparó varias veces seguidas, hasta que Hao dejó de moverse. El asesino finalmente abandonó la escena. Su Yidao fue esta vez contratado por el profesor Lee para matar a Hao. En ese momento, el profesor Lee aún no sabía que la contraseña de la cuenta en el extranjero había sido cambiada. No fue hasta que su subordinado encontró algo mal y se lo dijo, que se dio cuenta de lo estúpido que había sido ir tras Hao. 2 billones de wons es más de lo que su Yidao puede pagar para venderlo. Pero el profesor Lee tenía el vídeo de su Yidao asesinando a Hao en sus manos. Esto hizo que su Yidao tuviera que encontrar una forma de recaudar el dinero. El profesor Lee le dio una idea. Podría hacer que se desinvierta la empresa de energía. De esta manera, el banco se vería obligado a vender la empresa y usted podría ganar mucho dinero con ella. Pero su Yidao no estaba dispuesto a hacerlo. Había hecho muchas cosas malas solo para convertirse en el presidente de Queen Group. Si Queen Group se derrumbaba, todos sus esfuerzos a lo largo de los años serían en vano. Su Yidao decidió robar el dinero del presidente Che. La contraseña de la bóveda del presidente Che estaba escondida en un libro. Tomó el código y fue a robar el dinero. Pero cada vez que introducía el código, decía que la contraseña era incorrecta. De hecho, el presidente Che ya había cambiado la contraseña. El plan de su Yidao estaba condenado al fracaso. Ahora la única oración de su Yidao es que Hao regrese sano y salvo. Hao no murió. Las olas lo arrastraron hasta la orilla. Un pescador vio el costoso reloj que llevaba en la mano y se lo quedó. Cuando Hao se despertó, lo había olvidado todo, incluida su identidad y su pasado. El pescador Haiyuk le pidió a Hao que intentara recordar, y al día siguiente llevó a Hao a la playa. Pero, por desgracia, Hao solo recordaba haber luchado en el mar, y haber nadado desesperadamente hasta la orilla, y no recordaba nada más. Haiyuk solo pudo encontrar la ropa que Hao llevaba cuando tuvo el accidente. Si Hao investigaba desde este ángulo, podría descubrir quién era. Después, Haiyuk también trajo un teléfono móvil. El teléfono estaba en el bolsillo del traje de Hao, aunque se había empapado en agua de mar. Haiyuk lo secó a tiempo y lo reparó un poco. Ahora se puede encender. El último contacto de Hao fue con su exnovia Jamie. Este teléfono lo usaba exclusivamente para contactar con Jamie. Pero en ese momento, su madre llamó a Jamie para hablar con ella. Cuando Hao llamó, el marido de Jamie estaba junto al teléfono. La otra persona no había terminado de regañar cuando el teléfono se apagó por falta de batería. Hao estaba lleno de ira y no tenía dónde desahogarse. No tenía ni idea del impacto que había causado en el mundo exterior. Su Yidao pensó que Hao estaba muerto y vivió con miedo todos los días. Porque después de la muerte de Hao, se dieron cuenta de que Hao tenía el control de las cuentas en el extranjero del profesor Lee. Su Yidao intentó sacar algo de dinero del presidente Che, pero el presidente Che era viejo y tenía mala memoria. Olvidó por completo cuál era la contraseña de su propia bóveda. Y su Yidao no es el único que codicia el código de la bóveda. La hija menor del presidente Che también le ha echado el ojo cuando encuentra accidentalmente una nota con el código escrito en el estudio.
Se la lleva inmediatamente. El presidente Che registra todo el estudio, pero no encuentra el código. No se atreve a contárselo a Su Yidao y solo puede poner excusas. Su Yidao no consigue el dinero que necesita y solo puede sacar su propio dinero para dárselo al profesor Lee. Mintió y dijo que el presidente Che se lo había dado, pero el profesor Lee supo de inmediato que estaba mintiendo. La bóveda del presidente Che está llena de dólares estadounidenses y lingotes de oro. Así que, ¿cómo iba a regalar wons coreanos? El profesor Lee se burló de Su Yidao, diciendo que era realmente inútil. Por otro lado, después de recibir una llamada de Haeo, Tae-woo le dio inmediatamente el teléfono de Yemi a su madre. Su intención era evitar que Yemi siguiera contactando con Haeo. La madre de Yemi aún no sabe que Haeo fue asesinado por Su Yidao, así que se lo contó inmediatamente a Su Yidao. Su Yidao se sorprendió al escuchar la noticia. Tan pronto como Haeo arregló su teléfono, Su Yidao lo llamó. Su Yidao no sabía que Haeo había perdido la memoria, pero después de escuchar esto, estaba seguro de dos cosas. En primer lugar, Haeo todavía estaba vivo. En segundo lugar, Haeo sabía que fue él quien le disparó. Su Yidao informó apresuradamente al profesor Lee del asunto. Después de todo, la persona con la contraseña de la cuenta del profesor Lee era Haeo. A continuación, solo tenía que cooperar con el profesor Lee para atrapar a la persona. En cuanto a si Haeo estaba vivo o muerto, no era un problema del que debiera preocuparse en absoluto. Haeo investigaba todos los días el origen de su herida de bala. No tenía ni idea de que el peligro también se estaba acercando sigilosamente. Incluso fue a navegar con Hayuk. Incluso cuando vio a Su Yidao, solo pensó en él como un turista cualquiera. Su Yidao se asustó tanto que cayó al mar en el acto. Haeo vio esto y, a pesar de su herida de bala, se lanzó apresuradamente para salvarlo. Su Yidao fue llevado al hospital poco después. Tenía sentimientos encontrados, culpa, preguntas e inquietud. Mientras tanto, Haeo desarrolló fiebre alta. No fue al hospital porque aún no había descubierto su identidad, y porque Hayuk también tenía algo que ocultar. Mientras Haeo tenía fiebre, el profesor Lee ya había preparado la cámara de tortura, y estaba esperando para atraparlo e interrogarlo. El profesor Lee envió a muchos subordinados a rastrear el teléfono de Haeo. Los subordinados pronto determinaron la ubicación de Haeo. No había señales de Haeo o Hayuk en la habitación. Los subordinados solo podían buscar en un radio de 1 kilómetro, pero nunca sabrían que Haeo y Hayuk en realidad se escondían debajo de la cama en la habitación. Después de que los buscadores se fueran, los dos se dirigieron a su siguiente escondite con las bolsas a la espalda. Antes de irse, Hayuk se arrancó la barba falsa de la cara. Unos días después, Haeo fue a la ciudad para investigar el origen del traje, pero su exnovia Yemi y su rival Tae-woo también estaban allí. Cuando Yemi lo vio, inmediatamente dejó a Tae-woo y caminó hacia él. Haeo dijo entonces que había perdido la memoria. Tae-woo pensó que la amnesia era la excusa de Haeo. Yemi siente dolor en el corazón al enfrentarse a Haeo, que ha perdido la memoria. Le deja su número de teléfono y le dice que se ponga en contacto con ella, pero no sabe que Tae-woo ya ha revelado la ubicación de Haeo. En cuanto el profesor Lee se entera de que Haeo está en la calle, envía inmediatamente a alguien para arrestarlo. El pobre Haeo aún no sabe que el peligro es inminente. Acaba de salir de la tienda cuando se topa con los hombres del profesor Lee. Haeo, que no tiene memoria, no reconoce a los hombres. Por suerte, justo cuando los subordinados estaban a punto de hacerle algo, el gerente de la tienda salió de repente, y dijo que tenía algo que decirle a Haeo. Así que Haeo lo siguió de vuelta arriba. El gerente le contó a Haeo que era el director general del grupo Queen y le habló de su relación con Yemi. Sospechaba que Yemi estaba involucrada en su asesinato. Después de todo, cuando tuvo el accidente, parecía que estaba tratando de llevarse a Yemi con él. Quizás la persona que lo mató fue el marido de Yemi, Tae-woo, o alguien más relacionado con Yemi. Por su propia seguridad, Haeo decidió salir por la puerta trasera de la tienda. Esta decisión le salvó la vida. Cuando llegaron los hombres del profesor Lee, Haeo ya había desaparecido. Encontró un restaurante para comer. Casualmente, el presidente del grupo Queen, Che, también estaba allí. El cerebro del presidente Che se había atrofiado un poco. Poco a poco empezó a olvidar muchas cosas, incluida la contraseña de su caja fuerte. Ahora la única persona que conoce la contraseña de la caja fuerte es Haeo, en quien más confía. Así que en cuanto supo que Haeo había estado en el restaurante, fue inmediatamente a buscarlo con su segundo yerno, Haeo, que todavía estaba por allí. Recibió una llamada de Tae-woo, pero la persona al otro lado de la línea no era Tae-woo, sino Yemi. Le pidió a Haeo que fuera a su casa esa noche, pero antes de que pudiera colgar, Tae-woo se subió al coche. Verla contactar tan abiertamente con Haeo hizo que Tae-woo se sintiera muy incómodo. Pase lo que pase, sigue siendo su esposa, aunque no tengan intimidad. ¿Cómo puede hablar tan abiertamente con su exnovio? Haeo no sabe nada del enredo entre Yemi y Tae-woo. Está pensando si debería ir a buscar a Yemi esta noche. En ese momento, el presidente Che se acercó a él. El presidente Che le preguntó dónde había estado todo este tiempo. Sin embargo, le preguntó al presidente Che quién era él en su lugar. Cuando se enteró de que Haeo había resultado herido y tenía amnesia, el presidente Che se quedó conmocionado. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar más, Haeo le quitó la mano, y vio que Haeo estaba siendo perseguido. El presidente Che adivinó vagamente algo. La rápida reacción de Haeo descubrió inmediatamente a los hombres del profesor Lee y huyó, porque había visto a la otra parte fuera de la tienda, y confió en su capacidad para memorizar caras para escapar una vez más de las garras del profesor Lee. El profesor Lee seguía esperando atrapar a Haeo y celebrar la victoria. Después de todo, la contraseña de su cuenta de 2 billones de wons estaba en manos de Haeo. Debe torturar a Haeo para recuperar el dinero, ahora que sus hombres no han conseguido capturar a la persona.
El profesor Lee solo puede llamar al padrastro de Yemi. Su Yi-Dao, al principio, le pidió a su Yi-Dao que asesinara a Hao. Si Hao está fingiendo amnesia, definitivamente mostrará un desliz cuando vea a su Yi-Dao. Esta noche, Yemi le ha pedido a Hao que vaya a la casa para hablar. Su Yi-Dao esperaba a Hao en casa temprano. Cuando Hao apareció, el presidente Che se apresuró a salir a recibirlo. Todos analizaban la expresión de Hao para ver si realmente lo había olvidado todo. Pero la expresión en blanco de Hao no parecía fingida. Parecía que realmente no podía recordar nada antes de su lesión. Incluso olvidó su nombre. En ese momento, alguien le preguntó por qué había cambiado su nombre. Hao dijo: tuve un accidente y me desperté solo recordando este nombre. Las palabras de Hao tomaron a todos por sorpresa. La secretaria Gon, en particular, que había estado con el presidente Che durante décadas, se sorprendió tanto que incluso derribó su pastel. Solo cuando escuchó el nombre Hyun su rostro cambió. El presidente Che decidió hacerle a Hao un examen detallado. Y después de repetidos intentos, su Yi-Dao confirmó en secreto la amnesia de Hao. Le dijo en secreto al profesor Lee sus sospechas. Pero el profesor Lee no le creyó y aún sospechaba que Hao estaba fingiendo. Para confirmar sus sospechas, incluso fue al hospital para examinar personalmente a Hao. Hao estaba en guardia. Afortunadamente, el presidente Che entró en la habitación con el médico en ese momento. Sabía que el profesor Lee no tramaba nada bueno, así que deliberadamente se llevó al profesor Lee a hablar. Pero no sabía que el profesor Lee había colocado en secreto un micrófono en la habitación solo para vigilar a Hao. Al día siguiente, Yemi fue al orfanato. Aquí está la hermana de Hao, la monja. Le dijo a la monja que Hao había perdido la memoria. La monja no se sorprendió porque no era la primera vez que Hao perdía la memoria. Yemi dijo apresuradamente la palabra Hyun, queriendo saber si este nombre lo usaba Hao cuando era niño antes de perder la memoria. Pero en cuanto la monja oyó este nombre, entró en pánico y abandonó el lugar. Yemi solo pudo llamar al presidente Che y contarle las noticias que había descubierto. El presidente Che le pidió que llevara a la monja al hospital para ver a Hao lo antes posible. Pero antes de que pudieran hacerlo, los hombres del profesor Lee fueron más rápidos. Esta persona disfrazada de médico del hospital se llevó a Hao y le puso una inyección anestésica. Cuando Yemi llegó con la monja, ya lo habían metido en el coche. Hao cayó así en manos del profesor Lee. Estas personas lo sometieron a un cruel submarino, solo para obligarlo a revelar la contraseña de una cuenta en el extranjero. Sin embargo, Hao no sabía nada de esto. Ni siquiera sabía que había billones de wons en esa cuenta. Hao fue torturado más allá del dolor. Pero la gente que está detrás de esto no se detendrá hasta conseguir la contraseña. El profesor Lee todavía no se cree que Hao tenga amnesia. No fue hasta que su subordinado llamó para confirmar que Hao no estaba mintiendo que el profesor Lee tuvo que pensar en otra manera. Hao no sabía que le había salvado la vida temporalmente. Para escapar de estas personas, fingió estar inconsciente y esperó a que lo salvaran. Inesperadamente, incluso quisieron administrarle directamente un tratamiento de electrochoque. Hao fue despiadado. Después de deshacerse finalmente de los dos subordinados, pudo escapar de la habitación. Para su sorpresa, resultó ser una base secreta. No sabía dónde irse. En ese momento, el peligro seguía acercándose a él. Hao fue estrangulado gravemente por la cadena de hierro que tenía alrededor del cuello. Casi se asfixiaba. Afortunadamente, alguien le dio un palo al agresor en ese momento, por lo que Hao pudo liberarse. Miró a la persona que se acercó. Sorprendentemente, la otra persona era su Yi-Dao. Preocupado porque su Yi-Dao tenga un motivo oculto, Hao rápidamente le pide al hombre que lo lleve con el presidente Che. La única persona que no hará daño a Hao en este momento es el presidente Che. Pero el presidente Che también tiene un invitado aquí. No es otro que el profesor Lee, la persona que encarceló a Hao. Resulta que rescatar a Hao fue una trampa del profesor Lee y su Yi-Dao. Su objetivo era primero restaurar la memoria de Hao y luego obligarlo a revelar la contraseña de la cuenta. Los dos hombres pensaron que habían hecho un trabajo perfecto. Pero Hao ya había empezado a sospechar. Cuando conoció al profesor Lee por primera vez, se sintió muy incómodo. Siempre sintió que el profesor Lee era una persona muy peligrosa, y el actual su Yi-Dao era aún más aterrador. Cada vez que Hao lo veía, siempre podía ver la escena en la que se disparaba a sí mismo. Sospechaba que su Yi-Dao y el profesor Lee habían causado su lesión y pérdida de memoria. Hao le rogó entonces al presidente Che que lo acogiera por un tiempo y que utilizara ese tiempo para interrogar a su Yi-Dao. Su Yi-Dao sonrió avergonzado ante las preguntas de Hao, y mintió diciendo que la memoria de Hao se había vuelto confusa. Al ver que Hao no se creía del todo lo que decía su Yi-Dao, simplemente cogió la mancuerna y lo persiguió para matarlo y silenciarlo. Pero justo en ese momento, se acercó la hija mayor del presidente Che, como yerno de su familia. Su Yi-Dao, naturalmente, no se atrevió a dejar que su esposa conociera su verdadera naturaleza. Ya no pensaba en cómo matar a Hao, sino que se preparaba para ir a buscar al profesor Lee. Su Yi-Dao ya había sido amenazado por el profesor Lee, pero ahora tenía una debilidad por el profesor Lee. Si el profesor Lee se negaba a darle una parte del dinero, podría matar a Hao en cualquier momento. Después de todo, Hao vivía ahora en su casa. Le resultaría muy fácil encontrar una oportunidad. El profesor Lee quería salvar la vida de Hao y conseguir la contraseña de la cuenta. Y al final solo pudo aceptar las condiciones de su Yi-Dao. Hao no sabía que su vida estaba siendo utilizada como moneda de cambio por estas dos personas. Esa noche, habló a solas con la secretaria Gon, tratando de averiguar algo. Hao no tenía memoria de su pasado, solo el nombre Hyun. Sospechaba que este nombre se usaba cuando era niño. Hace unos días, la secretaria Gon había oído este nombre y su rostro había cambiado. Obviamente,
Ella sabía algo, pero ante las preguntas de Jaeo, la secretaria Gon no dijo nada. La secretaria Gon se levantó para irse, pero se quedó de pie junto a la puerta durante mucho tiempo. No paraba de decir la palabra Dexi una y otra vez. Dexi es la hija mayor del presidente Che y la esposa de Su Yidao. Al día siguiente, Su Yidao llevó a Jaeo a ver a un médico. El padre del médico era un viejo conocido de Su Yidao. Dijo que echaba de menos sus días universitarios. En aquella época, el padre del exmarido de Dexi, Yemi, todavía estaba vivo. Él y algunos otros eran buenos amigos envidiados por muchos. Por desgracia, el padre de Yemi murió más tarde. Su Yidao estaba impaciente por reunirse con Dexi, lo que le hacía sentir incómodo cada vez que los veía a los dos. Jaeo recuerda el pasado con la ayuda de un médico. Recuerda un muñeco de perro. El muñeco estaba en el coche, junto con una niña en el asiento trasero a su lado. Fuera llovía mucho, pero la niña estaba profundamente dormida. Cuando Jaeo recuerda este lugar, de repente ve una luz brillante. Se siente muy inquieto. El médico solo puede darle un poco de descanso. Pero durante este tiempo, Jaeo soltó un rugido desgarrador, y el médico subió corriendo las escaleras para calmarlo. Pero parecía que Jaeo había visto algo terrible, y el médico se puso rápidamente en contacto con la exnovia de Jaeo, Yemi, para pedirle que llevara a Jaeo a ver a su hermana, una monja, con la esperanza de que ver a un pariente le recordara algo a Jaeo. Mientras tanto, al otro lado, el profesor Lee estaba pensando de nuevo en un plan siniestro. Consideraba que la hipnoterapia era demasiado lenta, y estaba dispuesto a seguir el consejo de sus subordinados y provocar un accidente emocionante a Jaeo. Pero el accidente no puede dirigirse a Jaeo, solo puede dirigirse a alguien que le importe. Jaeo está aturdido. La escena de la monja atropellada por un coche ha estimulado profundamente sus nervios cerebrales. En este momento, recordó muchas imágenes. Todas ellas están relacionadas con su pasado. Jaeo ha recuperado por fin su memoria completa. Pero el precio de esta memoria es realmente demasiado alto. El conductor que mató a su hermana era un asesino bajo las órdenes del profesor Lee. Pero Jaeo no se atreve a enfrentarse al profesor Lee de frente. Fingió seguir sufriendo amnesia, incluso cuando él y el tutor de su hermana acudieron al funeral. No mostró el más mínimo signo de conocer a la otra persona. Esperó a que el profesor Lee bajara la guardia antes de acercarse a él y pedirle ayuda. Jaeo pidió deliberadamente al profesor Lee que recibiera a sus invitados por él, para poder llevar al tutor a otra habitación para charlar. El profesor Lee tuvo que inclinarse y agradecer a los invitados al funeral. Jaeo aprovechó la oportunidad para escabullirse. Le pidió a un amigo que fuera al hospital a llevarse al asesino. El asesino pensó que el médico que le ayudó a escapar era subordinado del profesor Lee, hasta que vio a Jaeo aparecer frente a él y se dio cuenta de que se trataba de una venganza contra él. Jaeo le dio un puñetazo tras otro en la cara al asesino, antes de desahogar su ira y atar al hombre para entregárselo a su amigo. Esta persona es Haiyuk, a quien conoció después de perder la memoria y es también la única persona en la que puede confiar en este momento. Jaeo le pidió a Haiyuk que vigilara al asesino, mientras él regresaba al funeral para seguir despidiendo a su hermana. Para entonces, el profesor Lee ya se había enterado de la desaparición del asesino. Al principio sospechó que había sido Jaeo, pero al ver a Jaeo, descartó esa sospecha. Muchos invitados acudieron al funeral de su hermana, además del profesor Lee. La jefa de Jaeo, Yemi, también acudió con su actual marido para dar el pésame. Jaeo lo encontró muy irónico y entrometido. Odiaba sus antiguos delirios. Como la otra parte había elegido el poder y la riqueza, él también tuvo que renunciar a ella y elegir el camino de la venganza. Ese día, Jaeo empezó a espiar al profesor Lee, y descubrió que había alguien aún más poderoso que el profesor Lee, y que esa persona necesitaba mucho dinero. Pero el profesor Lee no tenía esa cantidad de dinero. El profesor Lee no tuvo más remedio que pensar en otra forma, y Su Yidao no tuvo más remedio que hacer lo que él dijo. El profesor Lee hizo dos preparativos. Uno fue provocar de nuevo a Jaeo para obligarlo a recuperar la memoria y entregar la contraseña de la cuenta. El otro fue conseguir que Su Yidao obtuviera dinero del grupo Reina. El profesor Lee descubrió que el presidente podría tener Alzheimer. Este es el mejor momento para que Su Yidao actúe. Por desgracia, Jaeo no les dará esta oportunidad. Fingió recuperar gradualmente la memoria. No solo abrió la caja fuerte del presidente Che, sino que también descubrió dónde escondió la contraseña de la caja fuerte. El presidente Che estaba encantado, pero no sabía que su contraseña se había perdido hacía tiempo. Esta la había escrito el propio Jaeo. Jaeo siguió las instrucciones del presidente Che y le envió al profesor Lee una suma de dinero, no solo para mantener al profesor Lee bajo control, sino también para darle esperanza. Dado que Jaeo pudo recuperar algunos de sus recuerdos del presidente Che, ¿podría recordar también la contraseña de la cuenta en el extranjero del profesor Lee? Con esta esperanza, el presidente Che nunca volvería a ponerle una mano encima a Jaeo. Pero justo cuando Jaeo se levantaba para irse, los hombres del profesor Lee encontraron un anillo en su silla, y este anillo pertenecía al asesino desaparecido. En cuanto vio el anillo, Jaeo comprendió la situación, pero no entró en pánico y simplemente le arrebató el arma al subordinado del profesor Lee y se la puso en la cabeza. Sin embargo, Jaeo no quería pelear con ellos. Fingió no saber nada y le preguntó al profesor Lee qué quería decir con lo que acababa de decir. Al ver que Jaeo estaba a punto de disparar, el profesor Lee mintió rápidamente y dijo que el dinero era solo un malentendido. Incluso quiso arrodillarse ante Jaeo en ese mismo momento. Jaeo no le dejó arrodillarse. Al ver que el espectáculo estaba a punto de terminar, dejó el arma y se la devolvió al profesor Lee. Mientras no revele que ha recuperado la memoria, el profesor Lee no se atreverá a volver a tocarlo. Jaeo regresó a la villa del presidente Che, pero, para su sorpresa, Yemi fue a su habitación. Le expresó su preocupación y afecto y se abalanzó sobre él, pero Jaeo no aceptó. Al principio,
Quería proponerle matrimonio a Yemi, pero ella se casó con otro sin decírselo. Le perdonó que quisiera fugarse con ella, pero se negó a aparecer, lo que provocó que le dispararan y perdiera la memoria. Ahora la hermana de Jaeo está muerta, y Yemi actúa como si se preocupara por él, lo que le resulta muy difícil de soportar. Jaeo decide cortar los lazos con Yemi. Va al restaurante a cenar con la familia del presidente Che. Inesperadamente, Su Yidao hizo que alguien añadiera canela al dim sum. Jaeo es alérgico a la canela. Parece que Su Yidao lo está poniendo a prueba. Si no se lo come, Su Yidao y el profesor Lee sabrán que está fingiendo su amnesia. Jaeo se come el dim sum como si nada hubiera pasado, porque una persona con amnesia no sabría a qué es alérgico. Sigue comiéndose toda la bandeja de dim sum antes de levantarse y abandonar el lugar. En ese momento, Yemi se da cuenta por fin de que algo va mal con el dim sum. Ha vivido con Jaeo durante mucho tiempo y conoce muy bien su estado físico. Efectivamente, cuando intenta detener a Jaeo, Jaeo se derrumba de repente en el suelo. Todos vieron que Jaeo estaba rojo y respiraba con dificultad. Todos estaban preocupados, excepto el que lo había provocado todo. Por supuesto, Yemi vio esto y rápidamente le aplicó los primeros auxilios. Incluso ignoró la presencia de Taiwo y le hizo la respiración boca a boca directamente a Jaeo. Pero aún así, Jaeo no pudo ser rescatado y permaneció en coma. Esto es lo mismo que estar muerto para el profesor Lee. Justo cuando unas pocas personas estaban discutiendo sobre la vida después de la muerte, Jaeo fue sorprendentemente rescatado. Aunque no sabe cuándo se despertará, ya se encuentra en una condición mucho mejor que cuando lo trajeron por primera vez. El profesor Lee está lleno de resentimiento en este momento. No esperaba que Jaeo tuviera tanta suerte. Jaeo no tiene parientes y solo Haeyuk está aquí para hacerle compañía. Haeyuk no le dijo a nadie que Jaeo recuperó la memoria hace unos días. Simplemente le entregó a Yemi el teléfono móvil que Jaeo usaba antes de la señal y le pidió que echara un vistazo a los vídeos que contenía. Esa era la confesión que Jaeo grabó para ella antes de ser asesinado. Yemi lo vio varias veces y accidentalmente vio una figura familiar en él. Supuso que su padrastro Su Yidao había matado a Jaeo. También recordó que cuando la hermana de Jaeo tuvo un accidente de coche, había visto a los hombres del profesor Lee en el lugar, así que rápidamente fue a investigar la vigilancia de la escena. Efectivamente, el accidente de coche fue causado por los hombres del profesor Lee. Yemi se dio cuenta de que los dos estaban confabulados. Estaba conmocionada y enfadada, pero en lugar de entregar esta prueba a la policía, se la envió al profesor Lee. Yemi ya había decidido divorciarse de Taiwo, pero el contrato matrimonial de las dos familias establecía claramente que quien se retirara primero del matrimonio tendría que pagar a la otra una enorme suma de dinero, que era suficiente para comprar una cuarta parte de Queen Group. Yemi no tenía tanto dinero, así que utilizó esta prueba para amenazar al profesor Lee. Sus palabras sí que amenazaron al profesor Lee, pero lo que más odiaba el profesor Lee era ser amenazado. Fingió estar de acuerdo y luego pidió a Yemi que se reuniera con él por la noche para hablar de ello. Pero la salida de Yemi coincidió con los hombres del profesor Lee, que estaban causando problemas en secreto. El peligro era inminente, pero Yemi no se dio cuenta. Las despiadadas tácticas del profesor Lee no tenían parangón. Sabía que el presidente Che tenía Alzheimer, así que en los últimos días se había enfrentado directamente al presidente Che. No solo había tomado medidas repetidamente contra el grupo Queen, sino que incluso quería entregar a la segunda joven a las autoridades fiscales. Nadie en la familia Chaebol podría soportar la investigación. Las tácticas del profesor Lee eran realmente despiadadas. Incluso el presidente Che fue tomado por sorpresa. Su Yidao se encuentra en medio y en una posición difícil. Aunque quiere ocupar el cargo de presidente, no quiere perjudicar los intereses del grupo Reina. Intenta comunicarse con el profesor Lee, pero el profesor Lee siempre dice que no. En este momento, el presidente Che sigue presionándolo. El presidente Che sabe que Su Yidao es cercano al profesor Lee. En el pasado, ascendió a Su Yidao como representante para complacer al presidente Che, pero ahora que las dos partes están enfrentadas, la relación de Su Yidao con el profesor Lee se ha convertido, naturalmente, en una espina clavada para el presidente Che. El presidente Che cree que, mientras Jaeo regrese del hospital, todos los problemas se resolverán, pero no sabe que son precisamente las aterradoras habilidades de Jaeo las que hacen que el profesor Lee y Su Yidao estén extremadamente cautelosos, para evitar que Jaeo interfiera en este asunto. Los dos se están preparando para hacerle algo a Jaeo de nuevo. Su Yidao llega a la sala de Jaeo. Solo hay una enfermera aquí esta noche. Su Yidao envió a alguien para que se colara e inyectara a Jaeo. Pero justo entonces, Jaeo se despertó temprano. Parece que adivinó que alguien le haría algo, así que se quedó tumbado en el hospital esperando su oportunidad. Cuando Jaeo se dio la vuelta lentamente, la persona que estaba detrás de las escenas también se le reveló, pero justo cuando estaba a punto de ser eliminado por el asesino. Su Yidao ayudó a Jaeo a enfrentarse al asesino. 10 minutos antes, había intentado asesinar a Jaeo, pero también vio a su hijo Dong-yuk en la habitación del hospital, cuando Jaeo se desmayó debido a una reacción alérgica. Su Yidao llamó inmediatamente a una ambulancia. Sin embargo, la ambulancia llegó tarde. Dong-yuk volvió a llamar al hospital. Para su sorpresa, el hospital dijo que no habían recibido ninguna llamada de emergencia esa noche. Esto significaba que Su Yidao no había llamado a una ambulancia. Quería que Jaeo muriera. Dong-yuk y Jaeo eran muy cercanos. No sabía por qué su padre quería hacerle daño a Jaeo, así que solo podía seguir disculpándose con Jaeo. Su Yidao estaba avergonzado y se escondió en el baño. Sentía que no era digno de ser padre, y por un momento, incluso quiso inyectarse el veneno, pero luego pensó que aún no había obtenido Queen Group, así que no quería morir todavía. Su Yidao reunió sus pensamientos y quiso deshacerse de Jaeo como había planeado, pero inesperadamente,
Hao estaba peleando con el asesino y Hao vio su rostro. Su Yidao solo pudo ayudar a Hao para que pudiera distanciarse de este asunto. Mientras tanto, el presidente Che salió de la casa. Su demencia estaba empeorando cada vez más. Tan pronto como salió, no pudo encontrar el camino a casa. Afortunadamente, la amiga de Hao, Hiyun, pasó en su bicicleta. Hiyun era el hijo ilegítimo del presidente Che, aunque no estaba seguro de su identidad. Había visitado su tienda varias veces, así que lo reconoció de inmediato. Cuando vio los pies descalzos del presidente Che, Hiyun incluso le ofreció sus zapatos nuevos para que se los pusiera. Por el camino, el presidente Che recobró el sentido, pero siguió fingiendo que no conocía el camino, y le pidió a Hiyun que lo guiara por una ruta más larga, para poder pasar más tiempo con él. Todo el mundo estaba desesperado a estas alturas. Cuando el presidente Che regresó, el rostro de su hija mayor cambió de repente. La hija menor y el yerno no conocían a Hiyun, pero la hija mayor conocía la identidad de Hiyun. El presidente Che dijo entonces: deja que mi hijo entre conmigo. Sus palabras no fueron tomadas en serio por todos. Después de todo, solo la hija mayor del presidente Che y su Yidao conocían la identidad de Hiyun. Hao estaba amenazando al asesino, pero el asesino lo detuvo con una sola frase. El profesor Lee no solo quería matar a Hao sino también a Yemi. Yemi sigue obsesionada con Hao. Si Yemi es eliminada, Taewo heredará todas sus acciones y activos. Hao llama rápidamente a Yemi. Le dice que abandone el lugar rápidamente. Pero Yemi acaba de salir y el asesino que la seguía también ha salido. El asesino de Hao es el subordinado más capaz del profesor Lee. En cuanto esta persona habló, el asesino que seguía a Yemi se retiró inmediatamente obedientemente. Yemi escapó, pero Hao no se lo tomó a la ligera. Rápidamente se apresuró a ir al lugar donde estaba Yemi, y notó algo extraño en el coche de Yemi. También le pidió a Yemi que lo esperara cerca. Hao ha eliminado a otro asesino. Hay que decir que el profesor Lee es realmente despiadado. Incluso hace múltiples preparativos cuando mata a la gente. Hao ya no quiere quedarse sentado y esperar la muerte. Tiene en su poder el teléfono de su Yidao. Aquí, primero usó el teléfono de su Yidao para contactar al profesor Lee, para decirle al profesor Lee que sigue vivo y bien. Cuando el profesor Lee esté desesperado y se ponga en contacto con el asesino, usará el teléfono para hablar con el profesor Lee. Hao va a empezar a contraatacar. Entregará al asesino de esta noche a la policía, y luego le pedirá a Yemi que siga a Taewo hasta la casa del profesor Lee. El lugar más peligroso es el lugar más seguro. A Taewo le gusta tanto Yemi que nunca permitirá que le pase nada delante de sus narices. El profesor Lee está tan enfadado que está rechinando los dientes, pero no puede hacer nada por Yemi. Entonces Hao fue a su casa de forma abierta y honesta. Aunque los hombres del profesor Lee apuntaron con una pistola a la cabeza de Hao, Hao no tuvo ni un poco de miedo, porque al otro lado del teléfono de Hao estaba el mayor patrocinador del profesor Lee. El presidente prohibió al profesor Lee matar a Hao, porque Hao encontró al presidente y le dijo que le entregaría todo el dinero que le había robado al profesor Lee. El presidente no permitiría que el profesor Lee hiciera daño a Hao hasta que recibiera este dinero. Hao se sentó con éxito a la mesa de negociaciones con el profesor Lee con el apoyo del presidente. Exigió una tregua con el profesor Lee. La razón por la que fue una tregua y no una reconciliación fue porque el profesor Lee hizo que alguien atropellara a su hermana. Un día, Hao encontrará la oportunidad de vengarse del profesor Lee, pero Hao nunca sabrá que el presidente no está completamente de su lado, independientemente del resultado. Ha escapado temporalmente de la persecución del profesor Lee, lo que le permite seguir trabajando junto al presidente Che. El presidente Che se alegró mucho al saber que había recuperado la memoria. Esto significa que Hiyun pronto se reunirá con su familia con la ayuda de Hao. Sin embargo, en un lugar lejos de las disputas del grupo Queen, el médico de Hao vio accidentalmente una foto en el teléfono de su padre. La foto muestra a su padre y a sus amigos de la universidad. El padre de Yemi también está en la foto, abrazando a un niño. Pero el niño parece ser un joven Hao. A lo largo de los años, Hao ha dependido de su hermana. Fueron abandonados por su padre y su madre murió prematuramente. La mejor amiga de su madre se hizo cargo de ellos y los crió. Pero tras su muerte, la tutora le contó a Hao un secreto impactante. De hecho, Hao y su hermana no estaban emparentados por sangre. Él solo era un hijo adoptivo de la madre de su hermana. La ropa de Hao cuando era niño tenía el emblema del grupo Queen. Esto sugiere que sus padres biológicos eran muy probablemente empleados del grupo Queen. También había una foto con la ropa. La foto muestra a un joven y a un hombre extraño que lo sostiene. Hao no conocía a este hombre, así que solo pudo coger la foto y preguntarle a Yemi, un antiguo empleado del grupo Reina que conocía a casi todo el mundo. El hombre que sostenía a Hao era el padre biológico de Yemi. ¿Podría ser que Hao y Yemi fueran medio hermanos? Hao no podía aceptar este resultado. Debes saber que hasta hoy la única preocupación de su Yidao era cómo hacerse con el poder en el grupo Reina. El padrastro de Yemi, su Yidao, había disparado a Hao. Todos pensaban que Hao había resultado herido y tenía amnesia, pero la verdad es que su amnesia era solo un disfraz, para evitar ser perseguido por su Yidao y el profesor Lee que estaba detrás de él. Mientras fingía tener amnesia, vio a su Yidao caer al agua e incluso se tragó su orgullo para salvar a la otra persona en la orilla. Su hermana ya había sido asesinada por el profesor Lee. Tenía que vengar la muerte de su hermana. Después de soportarlo durante un mes, finalmente encontró al presidente como su respaldo, por lo que ya no siguió fingiendo tener amnesia. Hao y el profesor Lee se pelearon por completo. Él tenía el control de las cuentas en el extranjero del profesor Lee. A partir de ahora, el profesor Lee nunca podría sacar un solo centavo del grupo Queen, porque la comisión que el presidente Che le dio al profesor Lee se transferiría a las cuentas en el extranjero del profesor Lee. Al final,
ese dinero seguiría en sus manos. El profesor Lee estaba tan enojado que quería matar a alguien, pero no se atrevió a hacerle nada a Haeo. Solo pudo desquitarse con Su Yidao. Su Yidao no se atrevió a resistirse. La razón por la que tenía tanto miedo del profesor Lee es porque había experimentado la crueldad del profesor Lee cuando fue torturado por algo. Simplemente no tiene corazón para resistirse. Así que cuando el profesor Lee le preguntó cuál sería su próximo movimiento, Su Yidao solo pudo obedientemente darle su consejo al profesor Lee. La razón por la que el presidente les prohíbe tocar a Haeo es porque Haeo tiene las cuentas en el extranjero del profesor Lee. Si Su Yidao se convierte en el presidente del grupo Queen, entonces los billones de dólares en manos de Haeo no serán nada. En ese momento, el grupo Queen será todo suyo. El presidente, naturalmente, no menospreciará a Haeo. Hiyun es el hijo ilegítimo del presidente Che. El presidente Che tiene 2 hijas y 2 yernos, pero aún así tuvo un hijo fuera. Esto es suficiente para demostrar cuánto valora a su hijo. Ahora que Haeo ha interferido en los asuntos de Hiyun, es probable que Hiyun se convierta en el sucesor del grupo Queen. Haeo habló en secreto con la madre de Hiyun, y quería que se casara con el presidente Che para poder llevarse a Hiyun de vuelta para heredar la empresa. La madre de Hiyun no se negó. Después de todo, ella también es una mujer ambiciosa. La hija mayor del presidente Che, Dexy, siempre viene aquí a provocarla y amenazarla. Dexy siempre es así, condescendiente. En el pasado, la madre de Hiyun le tenía mucho miedo, pero ahora, con la ayuda de Haeo, la madre de Hiyun no seguirá tolerándolo. Llamaron a Hiyun y le contaron sus antecedentes. En este punto, nadie tiene margen para echarse atrás. Haeo comenzó a investigar al profesor Lee y a Su Yidao. Descubrió la foto en el teléfono de Su Yi por accidente. Sin embargo, Haeo no prestó mucha atención a la foto en ese momento. Tenía al asesino del profesor Lee en sus manos. El asesino le dijo que el profesor Lee había sido el jefe de una misteriosa organización. Esta organización tenía casi todos los secretos de los ricos y poderosos del país. Más tarde, esta organización se disolvió y todos los archivos recopilados desaparecieron. Los datos desaparecidos también contenían los secretos del profesor Lee, y todos esos datos están en manos del gerente del asesino. El gerente ha utilizado esos datos para evitar que el profesor Lee le hiciera daño durante tantos años. Haeo decide atraer al gerente. Deja deliberadamente que el asesino y el gerente chateen por vídeo. Así, el gerente vendrá a buscarlo a través de la ubicación. Dado el carácter del profesor Lee, sin duda hará que el gerente se deshaga del asesino. Esta es la oportunidad perfecta para que Haeo agite las cosas. Hace tiempo que ha aflojado las ataduras del asesino, así que no pasó mucho tiempo antes de que el asesino tomara la delantera. Haeo aparece directamente y los encierra a los dos en la habitación. Sabía que el asesino por sí solo no podía obligar al gerente a revelar la ubicación de los datos. Solo haciendo que el gerente experimentara la difícil situación del asesino, podría conseguir lo que quería. Las palabras del gerente hicieron sospechar a Haeo, así que empezó a investigar a su padre. Cuando descubrió que su padre parecía ser el padre de Yemi, estuvo a punto de derrumbarse, pero nunca habría sabido que la foto en realidad la había tomado Dexy. Si Haeo realmente era hijo del padre de Yemi, ¿por qué Dexy es el fotógrafo y les hace fotos? Haeo no se atreve a contarle a Yemi sus sospechas, porque Yemi ya ha decidido divorciarse para estar con él. Al ver que Yemi estaba decidida a divorciarse y no podía pagar la multa, se ofreció a arreglarlo. Taewo fue a ver al profesor Lee y le dijo que quería divorciarse, para que Yemi no tuviera que pagar la enorme indemnización a su familia. El profesor Lee estaba tan enfadado que quería darle una lección en el acto, pero no consiguió hacerle cambiar de opinión. Mientras tanto, Yemi también prometió a su familia que devolvería las acciones que recibió cuando se casó. Esto finalmente convenció a su familia para que aceptara su divorcio. Desafortunadamente, cuando estaba inmersa en la posibilidad de volver con Haeo, Haeo descubrió que los dos tenían un pasado inusual. El padre de Yemi. Existe una alta posibilidad de que el padre de Yemi sea su padre biológico. La evidencia es que cuando era niño, el padre de Yemi lo llevó a la casa del chaebol. El padre de Yemi incluso le pidió al secretario Gon que le dejara un regalo. Haeo cree que la muerte del padre de Yemi fue causada por la familia Chaebol. El padre de Yemi era yerno de la familia Chaebol. Él y Dexy tenían a Yemi, pero poco después de su muerte, Dexy estaba con su amigo Su Yidao. Yemi siempre odió a Su Yidao como su padrastro, porque cuando era joven, escuchó accidentalmente a Dexy hablando con alguien. Mi marido fue atropellado y asesinado por él. El hombre del que hablaba Dexy era Su Yidao. Efectivamente, al día siguiente Yemi se enteró de que su padre había muerto en un accidente de coche, junto con el padre de Yemi. También murieron una madre y un niño que iban en el coche del padre de Yemi. Haeo sospecha que la madre y el niño eran suyos y de su madre. Cuando era niño, estuvo involucrado en un grave accidente de coche, aunque sobrevivió por casualidad. Perdió sus recuerdos pasados. Haeo se enteró por la mejor amiga de su madre adoptiva. Ese año, estaba vagando solo por las vías del tren. Cuando vio a la hija de su madre adoptiva al borde de la carretera, incluso se acercó a la otra persona y le pidió comida. El verdadero nombre de Haeo es Hyun. Cambió su nombre después de ser adoptado por su madre adoptiva. Haeo intentó encontrar información sobre el accidente de coche de ese año, pero era obvio que el incidente se había ocultado deliberadamente. Ni siquiera su amigo hacker pudo encontrar la más mínima pista. Haeo solo pudo dejar de lado temporalmente el misterio de su identidad. Es el abuelo de Yemi, el subordinado de más confianza del presidente Che. Ahora que Yemi se está divorciando de Taewo, naturalmente tiene que ocuparse del asunto. Haeo llevó los papeles del divorcio al profesor Lee, pero en cuanto la esposa del profesor Lee lo vio, lo arrastró a una conversación. La esposa del profesor Lee conocía muy bien a Haeo. De hecho, cuando Haeo era niño,
solía ir a su casa, pero el propio Jaeo lo había olvidado. La esposa del profesor Lee no se atrevió a continuar, porque el profesor Lee ya se había acercado. El profesor Lee odiaba mucho a Jaeo. Si no fuera por el hecho de que Jaeo tenía al presidente detrás de él, el profesor Lee ya habría enviado a un asesino a matarlo. Jaeo consiguió recuperar el contrato de rescisión. El presidente Che quedó muy impresionado con él e incluso quiso que se casara con Yemi. Solo si se convertía en el yerno del presidente Che podría ayudar mejor a Hyun a competir por la fortuna familiar. El presidente Che convocó directamente una reunión familiar y anunció al público que tenía un hijo. Dijo que quería casarse con la madre de su hijo para que éste pudiera volver a casa de forma honrada. Al escuchar esto, los rostros de todos expresaron diferentes emociones. Dexy definitivamente no estaba de acuerdo. Quería que su hermana menor, Minxie, estuviera de su lado. Minxie no está de acuerdo con su planteamiento. De hecho, Minxie no da la bienvenida a Hyun a casa. Solo está obligada a estar de acuerdo porque Jaeo la tiene en sus manos. Hace algún tiempo, Minxie cogió dinero en secreto de la cámara acorazada del presidente Che. Cuando Jaeo se enteró, la amenazó inmediatamente con esto. Así que Minxie no se atreve a oponerse ahora. No solo ella, sino también Su Yidao. Su Yidao dejó pruebas tras asesinar a Jaeo. Jaeo puede entregárselo en cualquier momento si quiere. Se ha confirmado el regreso de Hyun a casa. Dexy está furiosa, pero no sabe que Su Yidao tiene otro plan. La madre de Hyun llegó a un acuerdo con el profesor Lee hace mucho tiempo. No quiere que Hyun la suceda como reina del grupo, solo quiere que Hyun se beneficie de ello. La única persona que puede convertirse en presidente en el futuro es Su Yidao. Entonces, ¿por qué quiere ofender a Hyun y a su madre ahora? Por la noche, Jaeo finalmente encontró la información sobre el accidente automovilístico de ese año. El periódico decía que un camión había chocado por detrás contra 2 coches y había huido del lugar, causando 3 muertes y una herida grave. Después de leer la noticia, Jaeo se fue a casa y empezó a tener pesadillas. Pensó que las pesadillas podrían ser una señal de que estaba a punto de recuperar la memoria. Así que buscó la ayuda de un psicólogo para que lo hipnotizara. Con la ayuda del médico, vio la escena del accidente de coche cuando era niño. Un camión había chocado contra su coche. Su Yidao los había seguido y había presenciado la escena. Pero en lugar de ayudar, Su Yidao condujo su coche y chocó contra el de ellos. Su Yidao fue, de hecho, quien mató al padre de Yemi. Pero, ¿por qué lo hizo? A menudo pensaba en la escena. Nadie sabe que, en ese momento, en realidad quería salvar a alguien, pero el conductor del camión le hizo una prueba de paternidad, que disipó inmediatamente sus pensamientos, porque los resultados de la prueba mostraron que el padre de Yemi y Jaeo eran padre e hijo. Este informe hizo que Su Yidao se decidiera a matar, aunque vio que Jaeo, en el coche, no dejaba de suplicarle ayuda. No dudó, Su Yidao se dio la vuelta, se metió en el coche, se metió una bolsa de galletas en la boca, y luego se lanzó como un loco hacia el coche que tenía delante.